El continente americano, como es bien sabido, no sirvió de barrera a la expansión española del siglo XVI. El descubrimiento en 1513 por Vasco Núñez de Balboa del Mar del Sur inició el ciclo de exploraciones que hizo del Océano Pacífico un lago español en el siglo XVI. La navegación en aquellas aguas tuvo diversos objetivos, como fueron, por este orden, la instalación de una base en las Islas Molucas, el establecimiento de una plataforma frente a las tierras de Asia y en particular China en las Islas Filipinas y la demanda de la Terra Australis, que llevó a los exploradores españoles hasta las Islas Salomón, las Islas Marquesas, la Australia del Espíritu Santo, Vanuatu, y el estrecho de Torres entre Nueva Guinea y Australia. Finalmente, Carlos V renunció a las Molucas en 1529 a favor de Portugal, por el Tratado de Zaragoza, y Felipe III renunció a proseguir la demanda de la tierra austral en 1607, con lo que la principal adquisición fue el archipiélago de las Filipinas, que permitió a España abrirse camino hacia los vecinos reinos asiáticos. El tráfico entre Filipinas y México fue inaugurado en 1565 por el galeón San Pedro, que, llevando como capitán a Felipe de Salcedo y como piloto mayor a Andrés de Urdaneta, arribaría al puerto de Acapulco, que se convertiría desde entonces en la cabecera americana del galeón de Manila. La línea alcanzó su regulación característica a partir de 1593, fecha en la que se estableció la navegación de 2 barcos anuales, que la conveniencia de los mercaderes refundiría pronto en uno solo, y el embarque en Manila de mercancías por un valor de 250,000 pesos y en Acapulco, como contrapartida, el doble en pesos fuertes. El galeón partía de Cavite, el puerto vecino de Manila en la desembocadura del río Pasig, en el mes de julio, para aprovechar el monzón de verano, siguiendo la corriente marina de Kuroshio desde que llegaba a la altura de Japón y hasta las costas de California, llegando a Acapulco en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo por lo regular, momento a partir del cual tenía lugar la descarga y se celebraba la feria anual, con concurso de mercaderes de México, pero también de Puebla, de Oaxaca y de otras poblaciones vecinas, bajo la supervisión del alcalde mayor y el castellano del fuerte de San Diego, levantado en 1617. En el mes de marzo o, a más tardar, de abril, el galeón abandonaba Acapulco y tras tocar en las Islas Marianas, la actual Guam, llegaba a Manila en julio, a tiempo de ver zarpar a su sucesor en la travesía. La navegación fue, durante los 2 siglos y medio de vigencia de la ruta, relativamente segura, aunque hubo, sin embargo, algunas épocas aciagas, como la década final del siglo XVII, cuando un barco naufragó a la altura de las Marianas, otro se incendió en alta mar y un tercero se precipitó contra las costas filipinas, del mismo modo que en otros momentos la ambición propició también algún desastre, como el naufragio en 1751 del galeón Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, un navío de espléndida fábrica que se hundió en el Pacífico a causa del exceso de carga. El peligro de los corsarios siempre existió, aunque las capturas fueron muy escasas. Así, en 1587 se produjo el primer ataque contra una de las naves del comercio transpacífico. El galeón Santa Ana no pudo resistir los 3 asaltos consecutivos del barco corsario de Sir del inglés Thomas Cavendish, que obtuvo su rendición, liberó a los prisioneros, se apoderó de un botín de 122,000 pesos en oro e incendió el barco, que finalmente pudo ser salvado gracias a la experiencia de Sebastián Vizcaíno y Sebastián Rodríguez Cermeño, que consiguieron conducirlo hasta Acapulco. Más tarde, en pleno conflicto de la Guerra de Sucesión, en 1704, William Dampier, al mando del Saint George, atacó el galeón Nuestra Señora del Rosario, que dotado de superior artillería que su rival consiguió poner en fuga al navío atacante. Por el contrario, en 1708, las naves Duque y Dutchess, al mando de Woods Rollers, y contando con Dampier a bordo, atacaron el galeón Nuestra Señora de la Encarnación, al que conseguirán capturar y posteriormente conducir a Inglaterra con un botín de 2 millones de pesos fuertes. En cambio, al año siguiente, el ataque por los mismos navíos a un segundo galeón, el Nuestra Señora de Begoña, se saldó con una encarnizada resistencia española a 2 ataques consecutivos y la arribada sin mayores consecuencias al puerto de Acapulco. Finalmente, en este capítulo el mayor impacto fue el causado por el apresamiento en 1743 del galeón Nuestra Señora de Covadonga por el almirante inglés George Anson, aunque el máximo atentado a la ruta fue la ocupación inglesa de Manila desde 1762 hasta 1764, que llevó aparejada la captura del galeón Santísima Trinidad.
El comercio de Manila estaba principalmente en manos de los mercaderes chinos, llamados corrientemente sangueyes, que llevaban a la capital filipina productos alimenticios como trigo y cebada, azúcar y frutos secos y del tiempo, sobre todo uvas y naranjas, pero especialmente las manufacturas procedentes de todo el mundo oriental. La negociación se hacía en el mercado abierto conocido como el Parián de los Sangueyes, a donde acudían los comerciantes españoles instalados con carácter permanente en Filipinas para negociar, mediante un complicado sistema intervenido oficialmente llamado la pancada, los precios y el cupo de los géneros que debían pasar a Acapulco. Con el paso del tiempo, las contrataciones se zafaron del control de la pancada, del mismo modo que los comerciantes chinos hubieron de soportar la competencia de los mercaderes ingleses, norteafricanos, armenios y españoles interesados en esta contratación. En cualquier caso, igual que sucedía en Sevilla con los barcos de la carrera de Indias, el galeón era un monopolio de particulares y el buque, tonelaje, de los navíos había de repartirse exclusivamente entre los españoles avecindados en Manila, que o bien viajaban junto a los productos que habían adquirido o bien consignaban a los sobrecargos el cuidado y venta de los mismos una vez llegados a Nueva España. Los intercambios se basaban esencialmente en las remesas de plata desde Acapulco a Manila, que se intercambiaban por toda una serie de productos asiáticos, muchos de ellos traídos por mercaderes chinos, a los que se unieron en el transcurso del siglo XVIII los buques procedentes de los países europeos instalados en la región. Mientras la plata española llegada de Acapulco navegaba principalmente hasta las costas de China, los galeones que zarpaban de Manila llevaban sus bodegas cargadas de productos igualmente chinos, sedas y porcelanas en primer lugar, pero también de objetos lacados japoneses, muebles y marfiles de la India portuguesa, tejidos de algodón de Bengala y especias, pimienta y clavo de las Molucas, canela de Ceilán, además de algunos géneros típicos de la producción filipina, que siempre representaron un reducido porcentaje en el total de la bodega. En cualquier caso, el cargamento de plata, entre un 96 y un 99% del total, se completaba con algún otro producto, como la grana de Oaxaca, el jabón de Puebla y el añil de Guatemala, y también con los envíos oficiales, que comprendían el papel sellado y los naipes de cuenta de la Real Hacienda y los artículos destinados a los reales almacenes, para uso de las autoridades y de las misiones, entre estos últimos desde cuadros e imágenes religiosas hasta vino para consagrar. La moneda española, especialmente el peso de 8 reales, llamado también corrientemente real de A8, servía ante todo en Manila para pagar los productos asiáticos reexpedidos a México, de forma que una buena parte de estos reales de A8 pasaba a manos de los comerciantes chinos que operaban en el Parián de Manila, los cuales a su vez actuaban como intermediarios de los numerosos nobles chinos que acudían a Filipinas. Otra ruta conducía la plata americana a manos de otros intermediarios, los mercaderes portugueses de Macao, que cuando no podían recibirla directamente de Portugal, a través del comercio de Sevilla o a través del contrabando vía Brasil, la obtenía a partir del comercio con las Filipinas españolas, legal o ilegal pero siempre activo. En ambos casos, el metal podía volver a viajar hacia otros destinos, singularmente a la India, a los países del sudeste asiático y a las islas de las especias. China atrajo la plata hispanoamericana por varios motivos relacionados con su política económica y financiera. En primer lugar, durante la segunda mitad del siglo XV se produjo en el Imperio del Medio una progresiva tendencia a la utilización de la plata para los intercambios comerciales. En segundo lugar, este impulso del sector privado se transmitió muy pronto al sector público, de modo que la descentralizada hacienda de los Ming también fue exigiendo por dichas fechas la misma especie para el pago de los impuestos, lo que convirtió al imperio chino en un inmenso territorio sometido al patrón monometálico de la plata durante los siglos siguientes. Ahora bien, dado que China no disponía de yacimientos de plata, sus necesidades metálicas hubieron de ser subvenidas por otros países, singularmente por Japón, el principal productor de Asia Oriental, que, en efecto, fue una permanente fuente de aprovisionamiento para los Ming antes y después de la llegada a Extremo Oriente de la plata hispanoamericana, más o menos hasta 1670. Por otra parte, el hambre de plata de China, al ofrecer a los comerciantes europeos la posibilidad de beneficiarse de la alta tasa del metal americano, contribuyó a fortalecer esta corriente, que se beneficiaba además de la deficitaria balanza comercial entre Europa y China, pues los mercaderes europeos que actuaban en la región demandaban esencialmente sedas, así como también porcelanas y otros objetos de gran calidad y alto precio, mientras apenas podían embarcar en sus países de origen.
géneros que suscitaran el interés de la corte o de los particulares en el Imperio del Medio. En este caso era la avidez europea e hispanoamericana por obtener artículos de lujo chinos la que servía de palanca para la remisión de los reales de A8 a la fosa argentífera de Extremo Oriente. En realidad, la plata americana fue necesaria para todas las transacciones en el mundo asiático, por lo que dejó sentir escalonadamente su influjo, a partir de mediados del siglo XVI, también en el Imperio Otomano, en el Imperio Safaví y en los distintos estados de la India. De ahí que los comerciantes de las distintas compañías europeas de las Indias Orientales se vieran precisados a procurarse esta plata, bien en Europa, bien a través de la oferta de US servicios comerciales, desarrollando para ello la práctica de los intercambios múltiples en los diversos mercados locales de Asia, según la fórmula llamada del comercio de India en India o, por los ingleses, del country trade.